Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a otra edición de Hora de Estudio Bíblico. Qué gozo es para mí poder servir al Señor. Qué privilegio es el estar vivo. Agradézcale a Dios, mi amigo, de que hoy puede respirar. Tener vida es algo maravilloso de por sí, y luego tenemos el gozo agregado de poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo no cambiaría ese privilegio ni siquiera por todo el oro del mundo. Así que, mis amigos, gracias por compartir un programa más. Vamos a estudiar la Biblia. Así que abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 27. Pero antes de continuar con nuestro espacio radial, vamos a orar a Dios. Dios y Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por la salvación que nos has dado por medio del Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, el autor y maestro de la Biblia, tu palabra. Y Padre, gracias porque podemos contar con un medio de comunicación como la radio. Gracias por cada emisora que transmite este programa y también por internet. Bendice la vida de cada oyente hoy. Cada uno de nosotros necesitamos el alimento celestial, el alimento para el alma. Suple nuestras necesidades y edifícanos en la fe, para que podamos ser las personas que debemos ser. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, con su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 27, estábamos hablando desde nuestro programa anterior en cuanto a Isaac. Estamos tratando un capítulo en la Biblia que yo considero uno de los más tristes. Es la historia de una familia que se divide y se destroza. Permítame decirle algo, mi amigo. Cuando un hogar se divide, las cosas se ponen muy mal. Vivimos una época en la que los hogares destruidos son moneda corriente, incluso entre personas que dicen ser cristianas. Y espero que muchos escuchen esta serie de estudios en Génesis 27. Invite a sus amigos a escuchar estos programas porque estamos estudiando un capítulo muy importante en cuanto a la familia. En esta familia tenemos 4 protagonistas, 4 actores humanos en este drama. El padre es Isaac. Tenemos la madre Rebeca, Isaac con sus deseos, la madre Rebeca allí con sus designios. El hijo mayor Esaú y el más joven Jacob. Esaú menospreció la primogenitura. El más joven Jacob usó ciertos engaños para conseguir la bendición del padre. Bueno, aprendimos que todos tienen cierto grado de culpa aquí, padre, madre, hijos. Ellos no le creyeron enteramente a Dios. Y mencionábamos en esta familia lo que vemos allí en Gálatas capítulo 5, en el último programa, comenzando con versículo 19, las obras de la carne. En esa familia hubo odio, envidias, contiendas y hasta una amenaza de asesinato. Los 4 fueron personas sutiles y egoístas. Ahora bien, regresando al comienzo de la historia, en capítulo 25 de Génesis, vemos cómo comenzó todo. Con esos 2 niños en el vientre de su mamá. Jacob y Esaú eran gemelos. Luego vimos que Satanás se metía en la situación. Los bebés luchaban. Obviamente los bebés no tenían idea alguna de lo que estaba sucediendo, pero la Biblia nos dice que luchaban entre sí. Hemos aprendido que en ese hogar había parcialidad y había favoritismo, lo cual no debe ser así. Isaac amaba a Esaú más de lo que amaba a Jacob. Y él había hecho esa elección porque Esaú era cazador y le traía carne para comer unos ricos guisos. Isaac amaba la carne que le traía su hijo.
¿Y cómo lo sabemos? Lo dice capítulo 27, leemos: tráeme de tu casa y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. También vemos en Génesis capítulo 25 que Rebeca tenía un hijo favorito, Jacob. Jacob no era cazador, era un hombre tranquilo, no era hombre de campo, era un muchacho de entrecasa. Él se quedaba en casa ayudando a su madre. Así que vemos favoritismo en el hogar que lleva a un problema, lleva a una división. En capítulo 25 y versículo 23 vemos que Dios deja bien en claro que el mayor iba a servir al menor. La bendición final de Isaac recaería sobre el más joven, o sea, sobre Jacob. Ahora, en la narración, que es el registro divino, cada persona se describe como es. Y aprendimos en cuanto a Isaac que tenía deseos egoístas o carnales. Él dijo en primer lugar: hazme un guisado como a mí me gusta. Él favorecía a su hijo Esaú. Isaac tenía un apetito por la carne. Me parece que su Dios era el vientre, como se menciona en Filipenses capítulo 3 y versículo 19. Pablo habló en esos textos de aquellos que su Dios es el vientre. Y en la persona de Isaac vemos a un creyente carnal, un hombre que en una época manifestó el fruto del Espíritu, pero en esta época u ocasión muestra las obras de la carne. Y allí estábamos representados nosotros, cada uno de nosotros. Ahora avancemos en el texto para ver el segundo deseo de Isaac. Su segundo deseo queda manifiesto en la última parte del versículo 4. En la primera parte leemos así: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo, tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. Ese era su primer deseo. Ahora en la última parte leemos así: para que yo te bendiga antes de que muera. Al terminar nuestro estudio ayer, usted recordará que dijimos que no sabemos si Isaac sabía en cuanto a la venta de la primogenitura por parte de Esaú a Jacob. ¿Recuerda el capítulo 25? Esaú un día regresaba del campo, no había logrado cazar nada, Jacob había cocinado un guiso y Esaú estaba con hambre. Y le dijo a Jacob que le convidara de su guisado. Jacob le propuso comprarle la primogenitura por el guiso. Estaba al fin y al cabo Esaú entregando algo de muchísimo valor por un guiso. Ahora, ¿recuerda lo que Dios había dicho? El mayor servirá al menor. Esaú nació primero, aunque eran mellizos, Esaú era el mayor y estaría en sujeción a Jacob, que nació después. Pero la cuestión se revertiría porque Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Dios había así anunciado y no podemos cuestionar la decisión de Dios. Ahora, no sabemos si Isaac sabía en cuanto a la venta de la primogenitura. No sé si los muchachos le habían contado a su padre lo que habían hecho. Pero Isaac sabía lo que Dios había dicho en el versículo 23, que el mayor servirá al menor. Y aquí en el capítulo 27... en la última parte del versículo 4, él quiere tomar la bendición que Dios le dio y dársela a Esaú, el cual Dios no quería que la tuviera, había anunciado que la iba a tener el otro. Ahora, era costumbre en aquella época dar la bendición a su heredero de manera oral, verbal. En la actualidad escribimos testamentos y tenemos abogados en algunos casos que se ocupan de esas cosas. Por lo general la gente tiene testamento o herencias escritas en papel, en documentos. Pero en aquellos días la costumbre era la de nombrar a su heredero y sucesor, que se quedaría con la tierra y con los bienes, de manera verbal. Se hacía un pacto verbal, hablado con palabras. Ahora, la razón por la cual Isaac hizo esto es porque pensó que siendo ya viejo se iba a morir. Fíjese versículo 2. Capítulo 27, versículo 2. He aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. No sé cuándo me voy a morir, él estaba diciendo. A propósito,
A esta altura, si se fijan en los últimos 2 versículos del capítulo 26, allí leemos: Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. A propósito, ¿sabe una cosa? Yo no encuentro por ninguna parte que Isaac haya reprendido a Esaú, o que haya conversado con él y le haya dicho: hijo, no te cases con una mujer pagana. No encuentro nada en la Escritura que indique que Isaac lo haya reprendido después que Esaú lo hizo. En otras palabras, él suplía a ese joven incrédulo porque él era capaz de ir al campo, matar un animal, traérselo y preparar un guisado como a él le gustaba. Bueno, pero seguimos con la historia allí y vemos que Isaac pensó que estaba por morirse. En ese momento Isaac debe haber tenido unos 137 años y siempre me pregunto por qué pensó que iba a morir. Hace unos días estaba leyendo el capítulo 25 y en el versículo 17 me di cuenta que ahí dice que fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y se murió. ¿Se da cuenta? Era la misma edad que cuando Ismael había muerto, y él pudo haber pensado: tengo 137 años, probablemente se acerca el día en que yo me voy a morir. Mi familia, mi hermano Ismael murió a esa edad, así que probablemente lo mismo pase conmigo. Mis amigos, en realidad, Isaac vivió unos 43 años más. Y usted dirá: ¿cómo sabe eso? Bueno, cuando lleguemos al capítulo 35 y versículo 8 nos vamos a enterar. Vivió 43 años más. Ahora, a esta altura él ya estaba casi ciego, había perdido bastante la visión, pero vivió hasta los 180 años. Y permítame decirle algo: la carnalidad y mundanalidad de Isaac no se desarrollaron de un día para otro. En el hogar hubo, a través de los años, rivalidades secretas y resentimientos. Y todo eso que sucedió, llegó el momento en que salió a la luz. Esto sucede con frecuencia en muchos hogares. Hay celos, envidias, peleas, pero no siempre son visibles. Incluso hermanos y hermanas no se interesan el uno por el otro. A veces se casan y cada uno se va por su lado, no se visitan, no se reúnen. Siempre hay algo que arruina la relación. Eso no es bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que Isaac jamás fue el hombre que Abraham logró ser. Y tal como dije en estudios anteriores, pienso que eso se debe a que fue malcriado. Él heredó todo. Abraham fue el que trabajó y creyó a Dios. Todo eso fue entregado a Isaac en bandeja. Y no creo que Isaac haya apreciado nunca el valor de lo material y espiritual en la vida, porque él lo recibió todo de su padre. Lo que estoy diciendo es que este espíritu carnal y mundano en los últimos días de Isaac no apareció de un momento al otro. No, cuando uno se desliza lo hace despacio, de a poco y no repentinamente. En otras palabras, no es que uno está en comunión con Dios hoy y de repente comete un pecado grave. No, no es así. Por lo general, los creyentes que se han deslizado es porque han estado jugando un poco y han dejado de lado su lectura bíblica y su tiempo de oración. Estuvieron mirando las revistas que no debían mirar, los programas de televisión que no debían mirar, y pasando el tiempo con las personas menos indicadas. El proceso fue gradual. La mundanalidad no apareció de un día para el otro. Así que, como vemos, había rivalidades secretas y resentimiento en ese hogar, y por muchos años. Pero recién ahora está saliendo a la luz. ¿Sabe? Me viene otra cosa a la mente en este momento. No solo esto sale a la luz acá en capítulo 27, sino que es publicado en un libro, y ese libro es la Biblia. Y ese libro estuvo destinado a ser el libro más conocido del planeta y el bestseller de todos los tiempos. Entonces, Isaac era un hombre con malos deseos, un hombre carnal y mundano, y el mundo entero se iba a enterar. Si Isaac supiera que estábamos delante de un micrófono
en un estudio de radio contando su vida a miles y miles de personas, pienso que Isaac lo hubiera pensado 2 veces. Pero mis amigos, es bueno para usted y para mí recordar que Dios mantiene un registro. Isaac aparece publicado en un libro, el libro más importante y más vendido de la historia. Ahora, ¿qué estaba mal con este hombre? Bueno, era un hombre con malos deseos, con los deseos equivocados. Comenzó bien y era del linaje de Abraham, pero en él ahora se manifestaban deseos equivocados. El Salmo 37 y versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, hay creyentes que interpretan este pasaje como si dijera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todo lo que tu corazón desee. Pero atención, no es así. Lo que ese versículo dice es que deleítate a sí mismo en Jehová, y Dios pondrá deseos justos en tu corazón. Así que, como vemos, el deleite de Isaac en esos últimos años era comer. Se dedicaba a los placeres de esta vida. Tenía que mantenerse vivo, pero parece que era demasiado. Vivía un poco para comer y disfrutar de la cacería de su hijo. Como resultado, su deseo no era hacia Dios. No se estaba deleitando en el Señor. Se estaba deleitando en algún pasatiempo carnal, algún placer temporal. Por ende, no estaba poniendo en su corazón los deseos apropiados. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora fíjese por favor lo que dice el versículo 4. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahora bien, mis amigos, Dios ya había anunciado que el mayor serviría al menor, que la primogenitura y la bendición debían recaer sobre Jacob. Pero este hombre me parece que está bastante carnal a esta altura y está luchando con Dios, tratando de cambiar lo que Dios ya había dicho. Se trataba de una bendición espiritual, una primogenitura espiritual, y yo creo que es bueno ejercitar lo espiritual. Necesitamos aprender esto. Isaac aquí quiere bendecir a su hijo, pero no según la voluntad de Dios, y así no puede ser la bendición. A veces los creyentes pensamos que estamos bendiciendo a nuestros hijos, pero en realidad no lo estamos haciendo así. Pienso que a veces al darle dinero sin que ellos vean el valor real del dinero y lo que cuesta trabajar para ganarlo, o darles lo que quieren, creo que a veces los lastima en vez de ayudarlos. Isaac estaba haciendo algo bueno, pero lo estaba encarando mal. Él está pronunciando una bendición sobre Esaú que Dios no tenía para Esaú. Esaú no calificaba para recibir esa bendición. Al fin y al cabo a Esaú no le importaba. Él había vendido o cambiado su primogenitura por un plato de guisado. No tenía derecho alguno a ella. Por otro lado, mis amigos, ahora recuerdo, David estaba en lo correcto al desear ver el arca de Dios resguardada en Jerusalén de manera permanente en un templo. Pero estuvo mal al poner al arca en un carro. Él no tenía ningún derecho de hacer eso. Él estaba en lo correcto al querer hacer lo mejor para el arca sagrada de Dios, pero su acción, la manera en que hizo las cosas, fue incorrecta. Por otro lado, creo que Moisés estuvo bien al querer ayudar a su compatriota, pero estuvo mal al matar a un egipcio. Otra vez, él tenía un buen deseo, hacer el bien a uno de sus hermanos, pero no tenía ningún derecho a matar a un egipcio. Otro ejemplo, pienso que Saúl estuvo bien al desear consultar a Dios antes de ir a la batalla en Gilgal, pero Saúl estuvo mal al recurrir a una adivina para obtener la guía que necesitaba. No estaba mal buscar guía, estuvo mal buscar esa guía en una bruja. Y es muy posible tener el deseo de ejercitar algo bueno, pero hacerlo de una manera equivocada. Creo que eso es lo que Isaac estaba haciendo aquí. Entonces, su doble deseo aquí era
En primer lugar, disfrutar ese guisado. Y en segundo lugar, su deseo era darle la bendición a Esaú, pero bendición que Esaú no merecía. No era la voluntad de Dios que Esaú tuviese tal bendición. Mis amigos, tenemos algunas lecciones muy valiosas aquí para sacar de todo esto, de este hogar dividido. Lecciones, mi amigo, que creo que pueden ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros, para que no cometamos los mismos errores. La Biblia fue escrita para nuestra bendición, para que aprendamos, para que no cometamos esos mismos errores y para que no repitamos esos pecados. Mi oración es que de alguna manera Dios obre y no permita que mis hijos cometan los mismos errores que yo cometí, que no caigan en las mismas trampas que yo caí. Esa es mi oración, que de alguna manera se den cuenta que deben tomar las decisiones apropiadas, que lo hagan según la voluntad de Dios y a la luz de la palabra de Dios que nos enseña. Isaac deseaba una bendición espiritual para su hijo Esaú, pero encaró mal las cosas. No era lo correcto, no debía darle una bendición, porque ya estaba establecido que esa bendición le iba a pertenecer a Jacob. Bueno, mis amigos, seguiremos meditando en este capítulo. Se nos acaba hoy el tiempo. Continuaremos, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Repase la lectura de este capítulo en su casa. Una familia dividida. Decisiones egoístas y equivocadas. Examinemos esto, meditémoslo, no cometamos los mismos errores. Este fue Isaac el patriarca, esta fue su casa. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que podamos tomar las mejores decisiones y ejecutar las cosas en la vida de la mejor manera, como Dios nos conduce y quiere. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Dios mediante, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis en nuestro próximo programa. Los espero en este mismo punto del dial y en este mismo horario. Será hasta entonces y que Dios les bendiga mucho. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.